Bueno, la niebla es una nube baja, una nube que toca el suelo, para que nos podamos entender. Como tal está cargada de gotas de agua, ¿vale? Pequeñas gotas de agua del tamaño del diámetro de un cabello humano, y que, consecuencia de esas gotas, la luz no puede atravesar la nube y se refracta, se refleja y hace que disminuya la visibilidad. Es la típica pérdida de visibilidad que se observa, por ejemplo, en los aeropuertos. Es consecuencia de que esa luz que atraviesa las gotas de agua al chocar con ellas, pues se difracta, se refracta y perdemos visibilidad para ver un objeto en la distancia. Se habla de que hay niebla cuando esa visibilidad está por debajo de 1 kilómetro, ¿vale? Entonces esos son los dos, digamos, requisitos que definen la niebla: visibilidad por debajo de 1 kilómetro y pequeñas gotas de agua líquida presentes en la nube. Estamos hablando de que, si lo asemejamos a una esfera, esas pequeñas gotas, estamos hablando de unas pequeñas, pocas micras. Estamos hablando de que la niebla se sitúa en el orden de entre las 5 y 10 micras hasta las 50 micras. Por encima de ahí ya hablamos de llovizna o de lluvia o de otro tipo de fenómeno meteorológico. Pero básicamente, cuando se habla de niebla, los diámetros de gotas que manejamos, estamos hablando de ese orden, de pocas micras, pocas decenas de micras. Al respecto hay mucha confusión con este tema, porque cuando hablamos de agua de niebla y agua que podamos aprovechar de la niebla, tendemos a pensar en un fenómeno de condensación, y no es el caso. Estamos hablando de agua que ya está en fase líquida, es decir, que no hay un cambio de fase cuando la aprovechamos o cuando los bosques la utilizan, y por lo tanto la cantidad de agua líquida que contiene esa nube es muy poca, ¿vale? Estamos hablando del orden de entre 0,1 y 1 gramo por metro cúbico. Para que nos podamos entender o para que la podamos visualizar, una piscina olímpica, suelo utilizar este ejemplo, si colocáramos una nube de ese tamaño, podríamos obtener del orden de 1 litro de agua de esa nube del tamaño de una piscina olímpica, es decir, por lo tanto, muy poca agua. Bueno, todos conocemos el mar de nubes, la famosa panza de burro, presente sobre todo en la vertiente norte de las islas más altas, de Tenerife, El Hierro, Gran Canaria, La Gomera, incluso en forma de sombrero. Y bueno, el mar de nubes se forma porque el alisio, que es el viento que afecta a las islas, se carga de agua a su paso por el mar, y al llegar a las islas de más altitud, sobre todo Tenerife, La Gomera, como decía, Gran Canaria, pues asciende. Esa nube va a ascender por las laderas y va a llegar un momento en que esa ascensión se interrumpe por un fenómeno que se conoce como inversión térmica, que no las deja seguir subiendo. Esa inversión térmica se mueve entre el verano y el invierno y entre la noche y el día, pero se sitúa más o menos sobre los 1000 metros de altura. A esos 1000 metros de altura la nube deja de ascender y es lo que conocemos como mar de nubes, que en realidad a pesar de que el nombre es coloquial, es un verdadero mar de nubes, es decir, contiene agua e incluso contiene sus especies de mareas, es decir, hay un movimiento de esas nubes y toda una dinámica que lleva asociada esa meteorología en esa zona, como decía antes, alrededor de los 1000 metros de altitud, en las islas principalmente occidentales. El fenómeno asociado a los bosques de laurisilva de las Islas Canarias, asociado a la niebla o al mar de nubes, lo estamos empezando a conocer ahora. Hay trabajos desde los años 60, 70, incluso anteriores, que ya estudiaban el efecto o la influencia que tenía la niebla sobre ese mar de nubes y a su vez sobre los bosques de laurisilva. Bien, al respecto hay mucha confusión, porque los primeros trabajos, y eso un poco se ha quedado digamos, en las publicaciones, incluso en la divulgación más generalista, el hecho de que el mar de nubes o la niebla era un aporte significativo de agua al bosque de laurisilva. Estos estudios, aunque ya en los años 70 empezaron a decir que eso no era así,
sigue manteniéndose esa hipótesis o esa tesis original. Nuestros trabajos en los últimos años vienen a reforzar la idea de que, primero que nada, el mar de nubes o la influencia que tiene la niebla sobre los bosques de laurisilva no es del todo clara, pero que en cualquiera de los casos no es un aporte significativo de agua al bosque. Es un aporte de agua, nosotros lo hemos estimado del orden de un 10 a un 15% del agua que recibe el bosque, pero el papel que desempeña la niebla en esos bosques no es tanto como aporte de agua, sino en otros mecanismos que están implicados y que están relacionados con lo que hablaba al principio, que es, por un lado, la reducción de la radiación, ¿vale? Es decir, más que aportar agua, evita pérdidas de agua, la presencia de la nube, porque además de reducir la radiación, pues aumenta la humedad relativa, es decir, la humedad ambiente que hay en ese entorno y por lo tanto disminuye las pérdidas de agua. Pero además hay que tener en cuenta que varios trabajos indican que incluso esos bosques son, entre comillas, derrochadores de agua, es decir, a pesar de que tienen una escasa pluviometría en esa zona, no tan escasa, pero sí no es excesiva, estamos hablando del orden de unos 1000 litros metro cuadrado en las zonas de medianía, 1000 y algo. Sin embargo, esa vegetación no se comporta como una vegetación que tiende a ahorrar agua, al revés. Cuando se mide la evapotranspiración de esta vegetación, se ve que es una evapotranspiración un tanto derrochadora. Entonces surge la paradoja de cómo una vegetación en un entorno donde los aportes hídricos no son importantes está desaprovechando agua. Bueno, al parecer los trabajos que hemos desarrollado indican que ahí es donde la niebla juega un papel fundamental. Es decir, una vegetación que tiende a derrochar agua y que por consecuencia de que la niebla está presente, evita esa pérdida excesiva de agua. Todos ya podemos imaginarnos que si esa nube por algún motivo desaparece, va a poner a esa vegetación en un entorno, en una tesitura complicada, porque es una vegetación que tiende a no restringir el uso de agua, pero que al mismo tiempo, si no se la limita por el entorno ambiental que tenga, pues está abocada a la extinción. El término lluvia horizontal está bastante extendido, hay científicos que están de acuerdo con él, otros que no, pero bueno, el hecho es que es un término que se utiliza y se utiliza la palabra horizontal para distinguirlo de lo que sería la lluvia clásica, que sería en sentido vertical, ¿no? Como decía al principio, la nube viene cargada de pequeñas gotas, muy pequeñas. Bien, cuando esas gotas encuentran un obstáculo, el obstáculo puede ser la vegetación, las hojas de la vegetación, los musgos, epífitos que estén creciendo sobre esos árboles, pues las gotas van a impactar. Y es lo que se conoce como el fenómeno de lluvia horizontal, porque digamos que esas gotas son movidas por el viento, impactan contra ese obstáculo y después van a precipitar tarde o temprano. De ahí el nombre de lluvia horizontal, como decía, para distinguirla de la lluvia clásica que todos conocemos de la precipitación que, bueno, tiene lugar de forma vertical. Por un lado, hay un error de concepto y se tiende a comparar la lluvia con la niebla, y esto es básicamente no es posible por un simple motivo, es una cuestión de unidades. Básicamente, cuando hablamos de la lluvia, hablamos de litros por metro cuadrado, de milímetros, estamos hablando sobre una superficie, estamos hablando de una lámina de altura de agua. ¿Bien? Vale, cuando hablamos de niebla, de lluvia vertical, sobre una superficie, que está en sentido vertical, esos litros metro cuadrado se refieren a la superficie expuesta en posición vertical. Por lo tanto, esos litros metro cuadrado de superficie vertical nada tienen que ver con los milímetros a la altura de agua, ¿vale? Entonces, cuando tendemos a comparar lluvia con niebla, estamos un poco comparando manzanas con peras. Pero además, no solo eso, la niebla es un fenómeno bastante local, depende mucho de las condiciones específicas, concretas de una zona, y puede variar en cuestión de pocos metros de altura. Tú puedes estar recogiendo agua de niebla a 1000 metros y a 900 no recoger absolutamente nada, o en una zona expuesta, o en una ladera, o ese ejemplo de La Palma donde se produce un efecto Fogen que pasa de un lado a otro de la nube. Entonces, todos esos fenómenos que podrían explicar unas condiciones particulares de que pues, en un entorno la precipitación esa horizontal sea importante,
después no se pueden extrapolar al resto. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de extrapolar pequeños números a grandes números. Sería un poco como extrapolar el agua que está saliendo de un grifo al agua que va a llover ese día. Es decir, puede estar saliendo mucha agua de un grifo, pero como solo tenemos un grifo no podemos decir que ese agua esté presente en toda una superficie extensa. Entonces hay que tener cuidado con esos dos conceptos. Primero, diferentes unidades, diferentes mecanismos. Uno es una precipitación vertical, el otro es una superficie que impacta, sobre la que se impacta y por lo tanto depende de cómo es esa superficie. Y por otro lado, pues bueno, que es un fenómeno muy local. La lluvia normalmente afecta a grandes áreas, a grandes superficies, mientras que la niebla depende de condiciones muy concretas. De hecho, muchos de los primeros estudios que se hicieron en Canarias al principio de los años 60, 50, 40, de Ortuño, de Ceballos, de algunos más, por ejemplo, a la hora de medir el agua que recogían ciertas especies de árboles, claro, elegían árboles característicos, árboles que despuntaban del resto y medían debajo de ese árbol en un solo punto. Claro, ese árbol predominante que despunta del resto de la vegetación va a recoger mucha más agua que lo que le rodea y no podemos extender ese valor puntual al resto de la vegetación porque entonces empezamos a obtener números que no son realistas. Como decía, cuando esas cosas se hacen bien y no es fácil hacerlas bien, las estimaciones que nosotros tenemos, por ejemplo, en el Parque Nacional de Garajonay, que es un parque afectado por la niebla de forma significativa, en ciertas zonas estábamos hablando de eso, de que el aporte del agua de niebla podría ser al bosque del orden de un 10%. ¿Qué pasa? Que la niebla, como decía antes, juega un efecto protector de reducir la transpiración, entonces a lo mejor la ganancia de agua es de un 10%, pero la ganancia o la disminución por menores pérdidas de agua es mucho mayor que esa ganancia. Entonces lo tenemos que ver más que como un saldo a nuestro favor, es como que tenemos menos gastos. Bueno, ya hemos hablado de la laurisilva, ¿no? De la laurisilva aprovecha en cierta medida ese agua de distintas formas, pero bueno, los humanos tendemos a copiar a la naturaleza y la niebla se puede aprovechar de forma artificial. Normalmente esto se hace o se viene haciendo desde hace muchos años, en los años 50, 60 incluso, en Chile, que es un entorno desértico también afectado por niebla. De ahí el nombre de captadores de niebla chilenos, porque procedían de ahí. Hubo muchos trabajos en aquella época de aprovechamiento de agua de niebla, ¿vale? Normalmente el sistema es bastante básico, bastante rústico, pero consiste en algún tipo de estructura que mantiene una malla, normalmente una malla sobre la que va a impactar el agua de niebla, consecuencia del viento, ¿vale? Entonces estos son los dos requisitos que necesitamos básicamente, los puedo ir adelantando ya. Uno va a ser la presencia de esa niebla, de esas pequeñas gotas, que recuerdo con muy poca cantidad de agua, ¿vale? Y por otro lado el viento, es decir, el viento es imprescindible. Aquí, por ejemplo, en la isla de Tenerife, el mar de nubes está presente, por ejemplo, en la zona del Valle de la Orotava, pero es una nube estancada, no tiene movimiento. Para ir a zonas de aprovechamiento de agua tenemos que irnos a zonas más expuestas, por ejemplo en la isla de Tenerife, Anaga, Punta de Teno, donde el viento y la exposición sean favorables para que esa nube se mueva. Si no, por un simple motivo, si esa piscina olímpica que intentamos visualizar al principio, que solo contiene 1 litro de agua, no hacemos pasar muchas piscinas olímpicas moviéndolas con el viento, no vamos a obtener nada. Y quiero resaltar que el fenómeno que se produce es un fenómeno que no es de condensación, ¿vale? Hay que mover las gotas. No es que las gotas estén en forma de vapor y al llegar a una superficie condensen. Eso no es el caso del aprovechamiento de agua de niebla. Es una gota que ya es líquida y que impacta contra una superficie, en este caso una malla. Al respecto, decir que bueno, el mecanismo de captación de niebla es el que se conoce como impacto inercial. La inercia es lo que sufrimos todos, por ejemplo, cuando vamos en un coche y el coche frena. Nosotros tendemos a seguir con la misma velocidad que teníamos cuando viajábamos con el coche y cuando se interrumpe
nosotros continuamos con la velocidad que venía. A las gotas le pasa lo mismo, a las gotas de agua que contiene una nube. Cuando el viento mueve esas gotas, esas esferas, y llegan a un obstáculo, cuando se encuentra en medio de un obstáculo, el viento, que tiene poca inercia, va a poder esquivar el obstáculo. Pero las gotas no. Las gotas tienen un peso y siguen con la trayectoria que traían. Entonces no van a poder esquivar este obstáculo y van a impactar contra él. El obstáculo puede ser nuestra malla artificial o pueden ser las gotas de un brezo, de la laurisilva, ¿vale? Entonces ese es el mecanismo principal de aprovechamiento del agua de niebla. Un impacto de gotas por la inercia que trae el viento. Esos sistemas, como decía antes, de aprovechamiento de agua de forma artificial, pues consiste básicamente en un poste, una estructura que soporta algún tipo de malla. Esa malla se orienta a la dirección predominante del viento y debajo se coloca algún tipo de sistema de almacenamiento. Esos sistemas de captadores de niebla han ido mejorando o han ido evolucionando con el paso del tiempo, porque uno de los principales talones de Aquiles de todos estos sistemas de aprovechamiento del agua es algo que es lo que necesitan, que es el viento. Las estructuras, por efecto de fatiga, consecuencia del viento, acaban colapsando. Entonces es un poco una bendición, maldición que tiene el viento en ese tipo de sistemas. Es decir, lo necesitas para recoger agua, pero al mismo tiempo suele ser el principal causante de que esas estructuras acaben rompiendo, colapsando, consecuencia de ese impacto repetido del viento sobre esa estructura. Entonces, los últimos diseños, algunos en los que hemos estado involucrados nosotros, intentan resolver ese problema, ¿no? De darle una mayor estabilidad estructural a los captadores de niebla para que sean más resistentes al efecto del viento. Tenemos que tener en cuenta que estos sistemas, como decía al principio, son muy básicos, entonces no ha sido hasta prácticamente los últimos 10 años cuando este tipo de conceptos más de ingeniería empezaron a estudiarse. Hasta ahora era todo un poco artesano y era un poco de prueba y error. Yo probaba una cosa y se la recomendaba a mi amigo. Cuando han entrado los ingenieros han empezado a medir, a optimizar ese tipo de sistemas. Yo puedo hablar, por ejemplo, del captador de niebla que hemos diseñado nosotros. Está en prueba de campo, está en experimentación todavía, pero las simulaciones que hemos hecho al respecto de capacidad de resistencia de esa estructura, estamos hablando que es capaz de soportar vientos superiores a los 100 km por hora. Hay que tener en cuenta que el viento no colapsa las estructuras por rachas, por rachas puntuales de viento. El viento es, para que nos entendamos, como los niños, es muy insistente. Entonces, es como el mar, el batiente del mar continuo provoca una erosión, al viento le pasa lo mismo. Las estructuras colapsan por lo que comentaba antes, por fatiga. Un viento constante a una velocidad pequeña, según el material de lo que acabas fabricando esa estructura, acaba simplemente rompiéndose, no porque haya habido un viento excesivo, que también lo pudo haber habido, sino porque el viento es constante. Al respecto, a mí me gustaría decir varias cosas. Una, por un lado, suelo oír en muchas ocasiones que el aprovechamiento de agua de niebla, y cuando nos vamos a involucrar en algún sistema de aprovechamiento, en algún proyecto de aprovechamiento de ese agua, se tiende a hablar de que el agua de niebla es gratis. El agua de niebla no es gratis, porque por la misma regla de 3 el petróleo sería gratis, simplemente habría que sacarlo. Es decir, la niebla no es gratis porque hay que invertir en una infraestructura para aprovecharla, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado se tiende a olvidar que la película o el cuento no acaba con el captador de niebla del que hablábamos del otro día. Hay que tener en cuenta que, como decía, la niebla depende de 2 factores, presencia de la nube y viento. Es decir, tenemos que tener 2 cosas presentes. Si no están esas 2 al mismo tiempo, no vamos a poder sacar cantidades significativas de niebla. ¿Qué ocurre? Que por lo tanto es un fenómeno intermitente. Quiero decir que no vamos a tener niebla todos los días a todas horas. Eso no se nos puede olvidar, nos pasa con cualquier tipo de aprovechamiento intermitente. Una
placa fotovoltaica, un molino de viento, en este caso peor, porque tenemos que tener dos fenómenos simultáneos, agua de niebla y viento. Por lo tanto, como el fenómeno es intermitente, tenemos que tener alguna forma de almacenarlo. Si no, no vamos a tener un recurso relativamente constante que poder aprovechar. Entonces, cuando nos iniciemos en un proyecto de niebla hay que tener en cuenta, no hay que olvidarse que el captador de niebla en sí es la parte más barata de todo el sistema, del proyecto. Lo más caro va a ser que tenemos que tener un sistema de almacenamiento de ese agua. Para eso tenemos que dimensionar la estructura. Cuánta agua necesito, con qué frecuencia tengo ese agua y por lo tanto cuánta debo almacenar de media para poder tener un caudal relativamente significativo durante la mayor parte del tiempo. De nada me vale que tenga mucha agua hoy y después me pase 2 semanas sin tener ni una gota de agua. Entonces, a la hora de involucrarnos en un proyecto de niebla hay que tener en cuenta los costes, que son los más elevados de todos, de esa estructura de almacenamiento, y además que ese agua tarde o temprano va a haber que, si no hacemos por gravedad, vamos a tener que distribuirla, vamos a tener que bombearla, vamos a tener que tener un sistema de riego si fuera nuestro caso. Es decir, todo eso hay que ponerlo en la factura, hacer los números, dimensionar, y después ya decidimos si es un recurso que nos puede valer para nuestras necesidades particulares, teniendo en cuenta que es muy poca agua de partida. Aquí no vamos a hacer el milagro de los panes y los peces, ¿vale? Creo que ha quedado claro que esa poca cantidad de agua, esa piscina olímpica que solo contiene 1 litro de agua, que además debemos renovar con cierta frecuencia, para obtener muchos hectómetros cúbicos, miles de litros de agua, vamos a necesitar estructuras importantes de superficie captadora, etcétera, etcétera.